que Dios lo puso hace un tiempo atrás, lo escuché y la verdad que el Señor me habló muchísimo con esta predicación, cuando hicimos la predicación, y de hecho eso gobierna gran parte de mi vida o de mi pensamiento de por qué soy pastor, para qué, porque era el cuestionamiento, para qué, yo no sé aquí, pero en Chile allá los pastores se cuestionan, algunos como yo, que para qué eres pastor, por qué teniendo un montón de asignaciones y otras cosas. Mi papá también soy empresario, y mi amigo empresario me preguntaban, ¿y por qué te dio a ti por ser pastor? O sea, y en realidad no es que me dio, sino más que todo, cómo Dios me llama para poder expresar cosas que Él había puesto en mi corazón y poder con eso edificar lo que hoy día comprendo, que es edificar el cuerpo de Cristo y poder construir a Cristo más nítido o una imagen más clara de Cristo en la iglesia. Y es por eso que yo nunca me atrevía a predicar en otros lados, siempre predicaba en la iglesia, siempre rehuía de las invitaciones, y hoy día el Señor está poniendo en mi corazón poder compartir lo que Él me ha enseñado para poder edificar en otros lugares también y juntos edificar la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Así que voy a predicar un mensaje, este mensaje se llama El Dios de las generaciones o 4 generaciones, para que usted lo pueda anotar, los que están anotando, los que no, los que están mirando Facebook por el teléfono, no hay problema, los que hacen como que anotan, pero... Y es como Dios me ministró para poder entender cómo yo voy a dar un avance o cómo Dios es tan intencional en el dar un avance generacional. El Dios eterno no le alcanza con una generación del cronológico. El Dios Kairos no le alcanza con una generación cronológica para arribar a lo que Él quiere construir en la tierra. Y eso lo identifiqué, Dios puso en mi corazón esto, y siempre cuando voy, las pocas veces que me han invitado a predicar, no es que tampoco que vaya a predicar a todos lados, pero las pocas veces que me han invitado a predicar, predico, la gracia va primero, que lo prediqué la vez anterior, y predico este mensaje porque creo que es algo que porto para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, vamos, dice, no sé si tengo, ahí le pasé a la Chechu algunas plaquitas que tengo, pero Éxodo 20, versículo 5, para empezar a leer y identificar a este Dios hermoso que actúa generacionalmente y cómo Dios siempre se va. Cuando Dios se presenta, le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y se está presentando siempre generacionalmente. Y yo decía, ¿por qué Dios se presenta generacionalmente? Y es que Dios en realidad no le alcanza una generación de nuestra cronología para manifestar en la tierra lo que Él quiere manifestar. Y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Y alguien me puede decir, no, pero ¿qué? Y yo quiero que escuchen hasta el final esta predicación y puedan identificar cosas que están en la Escritura, que son figuras y sombras de este nuevo pacto que hoy día vivimos, pero que están ahí para que la veamos y las traigamos hacia nuestra vida y las apliquemos, porque son patrones de Dios que podemos aplicar hacia nuestra vida. Amén. Voy a tomar un poquito de agüita. Entonces, Éxodo 20, versículo 5, dice, hablando Dios sobre las imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, presentándose el Señor, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Está hablando Dios y va a hacer una presentación. Lamentablemente la presentación en este versículo del Señor es como media confrontacional y fuerte, pero el Señor me hablaba, y esa palabra visito, que visito, no es que Dios visita y está constantemente poniendo un juicio sobre aquellas personas, sino que Él visita hasta la 3ª generación, o sea, deja de visitar la primera, la segunda y la 3ª se hace visible. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren ser edificados o ser reinados por Dios. Esos son los que le aborrecen. Y Dios se hace a un lado, como siempre lo hizo. No es que Dios está imponiendo su presencia, no es que Dios está imponiendo su voluntad por sobre las naciones, sino que Dios se hace a un ladito y dice, no los voy a visitar. O sea, soy Dios, pero no los voy a visitar. Y por ahí, como en la 3ª, y quién sabe si en la 4ª generación, los voy a visitar para ver en qué están. Entonces, pero más que eso en sí,
quiero que vean la intención de Dios de presentarse como un Dios generacional, como un Dios que no le alcanza una generación de nosotros, los cronológicos, que en el sentido, sé que somos seres eternos, sé que habitamos la eternidad de Dios en Cristo, pero nuestros días, estoy hablando de nuestros días naturales, de la cronología, de que tenemos un día de nacimiento y un día de muerte natural, que abandonamos el cuerpo, a eso me estoy refiriendo. Por eso estoy hablando de los cronológicos en el sentido de, no de los que tenemos vida eterna en Cristo, sino que los que naturalmente un día, ¿cuántos saben que un día van a dejar el cuerpo y van a pasar a la eternidad con Dios? Estoy hablando de esta parte de estar en el cuerpo, amén. ¿Se entiende eso? Entonces, Dios no le alcanza con nuestro cuerpo natural para dar el avance que Él necesita. Entonces siempre va a estar diciendo, yo soy un Dios generacional. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia de millares. Estoy en Éxodo 34, 6. ¿Está ahí? ¿Es el segundo? No. Es la otra, que no le dije, la segunda, por favor. Éxodo 34, versículo 6. Voy a leerlo todo de nuevo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, está viendo Dios que lo que aborrecen, Él se aparta hasta la cuarta generación, porque no tiene nada que construir, porque Dios siempre va a tomar 4 generaciones para dar arribo a lo que Él quiere construir en la tierra. Mire perdón. Vamos a ver. Después, la siguiente, por favor. Segunda de Reyes 10:30 dice, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien y ejecutado lo recto delante de mis ojos, ¿lo tienen ahí? ¿Sí? Ya, ahí sí. E hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y vemos de nuevo este patrón de comportamiento del Señor, de actuar generacionalmente. Cada vez que Él se presentaba generacionalmente. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, porque Dios va a hacer 4 movimientos en la tierra para dar arribo a lo que Él quiere gestionar con nuestra vida. Por eso es tan importante que hoy día veía el cuadro en la ELA donde estaba el apóstol Lara y llamó a los niños, y ahí cuando ya tenía una idea de predicar esto y Dios ya estaba poniéndolo en mi corazón, y la confirmación de esta palabra es como el apóstol Lara llama a los niños y comenzaron a orar por la siguiente generación, los niños que estaban ahí, y yo dije, claro, es un Dios siempre, a pesar de una ELA, a pesar de todas las administraciones, a pesar de toda la palabra impartida, Dios siempre quiere y muestra su intención generacional. Nunca está con el trabajo tuyo solamente. No sé si a usted, pero eso a mí, cuando yo lo entendí, me trajo mucha paz. Porque no es que yo tenga que hacer algo para Dios, no es que yo tenga que actuar y esforzarme, sino que el Señor en mí se imparte en mí y comienza un trabajo que va a dar arribo 4 generaciones después. Y entonces eso a mí me dejó muy tranquilo. Muy tranquilo y a la vez muy, ¿cómo decirlo?, con un desafío importantísimo de yo dejar a mi generación, a la siguiente generación, a mis hijos, en una plataforma para que puedan seguir avanzando hacia lo que Dios ha planeado para esta generación. Amén. Entonces, dice, la restauración de Job, después de que todos estos versículos son para poner el fundamento de que Dios es un Dios que actúa en 4 generaciones. Después de esto, ¿está en Job 42, 16, 17? ¿Sí? Que yo no lo veo. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. O sea, Dios siempre está dando este arribo generacional, y para hacerlo de alguna forma y poder graficarlo y poder entender las características de cada una de las generaciones, porque Dios te puede decir, yo voy a actuar en 4 generaciones, voy a actuar y tú tienes que dar avance a la generación, pero hay características que debemos ver, y cuál es nuestro trabajo como generación, e identificar en qué generación habitamos, para que podamos saber y entender el trabajo que debemos hacer para, de alguna forma, Dios nos use
para dar arribo a su propósito y a su idea de arribar al gobierno de esta, porque Dios sí necesita de alguna u otra forma de nosotros para que le traigamos a manifestar su gobierno en la tierra. Nosotros debemos abrir ese ámbito para Dios. Nosotros como hijos de Dios somos los encargados de provocar, esa es la palabra, provocar la intervención de Dios sobre la historia de este planeta. No estamos encerrados en una iglesia, no somos solamente miembros de una iglesia para que un día nos vayamos de esta tierra y podamos pasar la presencia del Señor. Lindo, maravilloso, precioso, pero yo sí creo con todo mi corazón que Dios tiene una intención de hacer una intervención en esta tierra y no para juicio, y porque Dios podría, si Dios es todopoderoso, podría hacer una intervención en la tierra a juicio y los impíos para el infierno y los cristianos para el cielo y los sancochados, no sé para dónde, pero Dios podría. ¿Cuántos saben que Dios podría hacer eso? Pero Dios tiene otra intención preciosa con esta generación. Entonces, ¿no saben qué es lo que es sancochado? Eso, los tibios, perdón. Los tibios, los que están ahí, no sé si soy de allá o soy de acá. Ustedes, como yo soy chileno, me disculparán si uso una palabra que no es correcta, por favor. Sepan que no será intencional. Amén, si digo cualquier cosa, yo voy a ver, pues se van a reír, pero... Entonces, dice, para identificar estas generaciones, dice, mira, yo he entregado la tierra, entrar y poseer, estoy en Deuteronomio 1:8, ¿cierto? Ahí ya estamos bien. Entrar y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, y Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y ahí identificamos las 4 generaciones que podemos ver como figura y sombra que traemos a este nuevo pacto para ver sus características, aplicar a nuestra vida, ver en dónde nosotros caminamos para poder ser de instrumento de Dios para dar arribo a la idea de que Dios pueda gobernar la tierra, no a través de su iglesia. Y esto es, ustedes saben todos estos conceptos. Yo no tengo que aclarar conceptos que ya están aclarados y que ustedes ya tienen. Yo no estoy hablando de un antiguo pacto, no estoy hablando de una plataforma de un antiguo pacto. Yo estoy hablando de lo que somos en Cristo, de que somos la iglesia, de que somos su expresión eterna y todos los conceptos que ustedes ya saben. ¿Dicen amén a eso? Entonces, cuando yo le estoy hablando, yo estoy sabiendo o pensando que usted ya tiene esos conceptos arraigados en su corazón, que los tiene súper claros. Entonces, yo le voy a predicar desde la plataforma de un nuevo pacto de figuras y sombras que están en el Antiguo Testamento para traerlo a claridad a nuestro tiempo, a este ámbito que nosotros habitamos, a esta eternidad en la que nosotros portamos, que debemos expresar sobre la tierra. Y es para eso que Dios de alguna u otra forma me lleva a hablar de esto en este lugar. Entonces identificamos las 4 generaciones: Abraham, Isaac, Jacob y Judá y sus hermanos, o las 12 tribus, los hijos de Jacob. Entonces tenemos estas características, o estas generaciones tienen características. Dijimos que la primera generación era la generación de Abraham, ¿cierto? Diga, levante su mano al cielo, los que se están quedando dormidos atrás también, que están cansaditos de la isla. Diga, y levante su mano. Yo, porque hoy día me dormí toda la prédica, hermano, por eso ya. Levante su mano al cielo y diga, Abraham, primera generación, Abraham. Entonces, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Estoy en Génesis 12:1-3. Y a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando Dios con Abraham, y le está proponiendo que de alguna u otra forma él sea participante de esta intencionalidad de Dios, de hacerse visible sobre la tierra en 4 generaciones. Entonces le dice, mira, Abraham, yo voy a proponerte un negocio y tú tienes que hacer un solo trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la primera generación? Salir. El trabajo de la primera generación es salir de tu casa y de tu parentela. No sé de ustedes, pero yo tengo a mi madre que está sentada acá y nosotros de alguna forma salimos juntos de Ur de los Caldeos. No sé si se entiende esa figura y sombra, que es todas las cosas que tú vivías, donde habitabas, y algunos, no sé, si vienen de la religión católica, y algunos de ninguna religión, o de que estaban haciendo cosas, o vivían, o consumían lo que consumían, que son todos los testimonios que nosotros tenemos de conversión. Pero Dios está pidiendo a esta primera generación, para dar este avance que Dios quiere, para afectar la historia cronológica del ser humano, con eternidad de Él, está diciendo, salga.
Usted tiene que salir de eso. Entonces como primera generación, usted va a identificar, cuando yo le dé las características de esas 4 generaciones, usted va a identificar en cuál de las generaciones habita usted. Y ahí va a ser más fácil para poner en marcha la idea de Dios de arribar y de hacerse manifiesto en la historia del planeta, de la cronología. Porque Él es eterno, habita la eternidad y se quiere hacer manifiesto. Se hace manifiesto en Cristo, nos imparte de su eternidad, pero con su eternidad en nosotros, Él quiere que a través de la eternidad que nosotros portamos, Él pueda hacerse manifiesto en la historia del ser humano. Amén. Entonces, ¿qué tenía que hacer la primera generación? Salir de toda la idolatría. Si usted era católico, salir de la iglesia católica. Dios era católico de aquellos católicos que se dicen católicos, que en realidad era Domingo Ramos para buscar el ramo. No sé si allá en Chile se estila esto, no sé si aquí, pero que algunos de los que se dicen ser católicos van solamente el Domingo de Ramos a buscar el ramito para que se les pegue la agüita ahí y se lo llevan para ponerlo en la casa para que les vaya bien todo el año. Eso es estilo allá en Chile, aquí en Argentina no creo, acá son mucho más espirituales. Pero algunos católicos, como yo, iban a buscar y lo ponían ahí, atrásito en la casa, y eso era como que lo que les daba de alguna manera espiritualidad. Entonces decían, no, si yo estoy listo, ya fui a buscar el ramo, a Domingo de Ramos ese día, y estoy maravilloso, con eso tengo para todo el año. No sé si les pasaba, pero más que todo eso, nosotros debemos salir de esos pensamientos que nos alejan de Dios y comenzar a caminar tomados de la mano de Dios. Ese es, de alguna u otra forma, lo que Dios está demandando de esta primera generación. Entonces, es todos los que tuvimos testimonio de conversión. ¿De dónde saliste tú? Todos salimos de algún lado, no sé si, a no ser que alguien sea hijo de pastor o su mamita o su papito ya sea, porque van a ser otras generaciones las que están ahí, pero que ya haya salido en la primera etapa, que ya haya sido un Abraham que salió. Pero los que de alguna u otra forma salimos de algunas cosas. Yo también consumí un montón de cosas que no debí consumir y hice muchas cosas que no debía hacer, y Dios me toma y me propone en eso lo que nosotros llamamos conversión, y me dice el Señor, hoy día yo lo identifico, en el día que me convertí nunca lo identifiqué, pero hoy día yo lo identifico: tienes una tarea que hacer, sal de todo eso, métete conmigo, tómate de mi mano y te voy a llevar conmigo a un lugar para que tú habites, para que estés seguro, para que estés conmigo, para que todo mi entorno sea yo, dice el Señor, y así podamos dar avance generacional a lo que yo quiero hacer sobre la tierra. ¿Cuántos identifican eso en su vida? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Solo salir. No tenía que hacer nada más que salir de Ur de los Caldeos, de todo ese era Irán, Irak, imagínense estar viviendo ahí. Era literalmente como figura y sombra de lo que uno vivió. Estábamos ahí en medio de los balazos, de la guerra, de todo lo que era conflicto de todo tipo y consumo de un montón de cosas. Y otros no eran pero en la misma naturaleza muerta. O sea, no, hay gente, un hermano de allá me decía, no, pastor, en realidad, yo era tan bueno yo, que Dios no tuvo otra opción que salvarme. Pues ya estaba listo, si no me salvaba Dios, yo me salvaba solo. Entonces... Y yo decía, no, le dije, Dios te da salvación a través de Cristo, y todo lo que tú hiciste fuera de Cristo son obras muertas. No sé si usted identifica ese pensamiento, pero ese pensamiento está, donde personas dicen, no, que yo soy bueno, si yo no le hago mal. Mire, se lo voy a decir como lo dirían allá en Chile: si yo no le hago mal a nadie, no, si yo no hago nada malo. Ese pensamiento está, las personas creen que por no hacer nada, o por hacer cosas buenas, o por creerse que no hicieron nada malo a nadie, en realidad está lista su salvación, y creemos en el mismo Dios, y todos los caminos llevan al Señor, y todas esas frases que usamos que no están bien, porque en realidad lo que hacen es... ¿Qué pasó? Estoy bien. Se me olvidó lo que iba a explicar, hermano. Ya, espera, está bien. En realidad lo que hacen es alejarnos de la realidad que Dios quiere. Más que todo, alejarnos del propósito, de cómo Dios quiere afectar este planeta cronológicamente, o afectar en la cronología de este planeta, en la historia de este planeta, para poder Él tomar el control de todo y que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Entonces, eso es su tarea. La tarea de la primera generación es salir.
No hay otra tarea. Los Abranes, salir. ¿Cuántos saben que salieron? Levánteme la mano la generación de Abraham y que no, yo salí y no tengo antecesores que eran cristianos. En ese sentido, mi abuelo, no, mi mamá tampoco. Yo soy el primer cristiano de la familia. Eso es la primera generación, esos son los Abraham. Pero están también la segunda generación. Estoy en Génesis 22:2. En la segunda generación dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Hay una segunda generación, la generación de los Isaac. ¿Cuál es la característica de la generación de los Isaac? Que son como la figura y sombra de Cristo. Isaac es figura y tipo de Cristo. De hecho, va Abraham con Isaac a ofrecer sacrificio al monte Moriah, se dice por los historiadores que es el mismo monte donde fue la crucifixión de Cristo, que es el monte del Gólgota, que es, en una oportunidad lo enseñé, la calaverota, que es donde David también puso su lanza en el suelo y colgaba. Y en la punta de la lanza puso la cabeza de Goliat. Por eso se llamaba, la palabra Gólgota es la calaverota. Y era con la intencionalidad, David, como una figura y sombra de la cruz de Cristo, que es donde se derrotó el enemigo, puso la cabeza de Goliat encima para que el enemigo, como diciendo, yo derroté a este enemigo y no hay nadie que me pueda vencer, que es lo mismo que hizo Cristo en la cruz, derrotó al enemigo, lo exhibió y públicamente derrotando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ese figura y sombra que es Cristo, que también lo podríamos ver como el Abraham que toma y provoca un desbalance en la historia, ofreciendo a su hijo. Cuando Dios le dice, toma a tu hijo y ofrécemelo a mí. Esto es mío, no sé si alguien lo habrá escuchado en alguna oportunidad, pero Dios Abraham provoca una deuda de Dios, de hijos. Eso es una intencionalidad de Dios. Dios le pide a Isaac, a Abraham, ¿para qué? ¿Con qué intención? Para que él nunca pudiera negar su hijo, porque tenía una deuda con el ser humano, porque Abraham no negó a su hijo. Como Abraham no negó a su hijo, Dios no pudo negar a su hijo y lo entregó por todos nosotros, y por ese hijo precioso que Dios entregó, usted y yo estamos sentados aquí y estamos con vida eterna para expresar esa eternidad en estos días y que Dios pueda arribar al gobierno de este planeta, porque es de Él, porque de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habitan. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, ese hijo que el apóstol Pablo lo hace en Gálatas 4:19 dice, hablando de Isaac, porque si usted lo revisa, todo el capítulo está hablando de Sara y Agar, del hijo de la esclava, del hijo de la libre, como figura y sombra, y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, no, se me faltó una letra, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto habla el del carácter. La segunda generación es cuando Dios está formando el carácter. La primera generación sale y comienza un caminar de Dios. Y en esta segunda generación ya se está formando el carácter de Cristo. Es a lo que Dios nos llama, a ser un manifestador de Cristo. Entonces, esta generación, nosotros los que somos primera generación, tenemos que cuidarla. Porque el error que se cometió en la iglesia tradicional es pensar que todos son Abraham, que todos los niños o que todos los que se convierten tienen que tener un testimonio. O sea, todos tienen que tener testimonio. Y echamos competencia de quién tiene el mejor testimonio. ¿Cuál es el testimonio del más malo? ¿Cuánto mataste tú? ¿Dónde estuviste preso? ¿Cuánto te fumaste? Todas esas cosas que en realidad empezamos con... Y las iglesias cooperamos. No, nosotros no tanto, y usted tampoco acá. Pero hay otra iglesia, sin hablar de la otra iglesia, pero... no sé cómo decir, allá en Chile, van a decir nada. Hay iglesias donde compiten los hermanos dando testimonio. O sea, ¿quién es el hermano que tiene el testimonio más malo? O sea, ¿de dónde te sacó el Señor? Y empiezan a competir. Entonces eso hace como un sentido de que nosotros de alguna forma nos aturdamos mentalmente o espiritualmente y pensemos que toda la gente tiene que tener un testimonio de conversión.
y miramos al hermano que no tiene un gran testimonio, no sé, ¿y por qué te convertiste tú? No, es que yo un día le saqué una manzana a mi mamá de la frutera y se la saqué sin permiso y el Señor me apareció y yo me arrepentí y vino el Señor a mí. Pero ¿cómo? Y decimos, ¿cómo? Se va a tener un testimonio tan fome, se robó una manzana, siendo que yo hice cuantas cosas que yo hice. ¿Se entiende eso? Entonces, no tenemos que ver esta segunda generación como personas que deben dar testimonio de conversión, porque quiero decirles que hay personas que nacen en el Evangelio. Yo tengo testimonio de eso, tengo para comprobar eso. O sea, tengo a mi hija Daniela sentada acá, que si usted le preguntaría a Daniela y un montón, y Aarón y Tomás, que están sentados, que son ministros de la iglesia, usted le pregunta a ellos, ¿y cuándo te convertiste? Dame tu testimonio. Y yo decía, no. De hecho, es tan fuerte esto que yo identifico, que están los dos niños de Richie y de Nicole, están en Santiago, que son los más chiquititos, ellos tienen 4 hijos, imagínense. Pero 4 hijos. Y 2 están acá con ellos, son ministros de la iglesia, están en los ministros de la palabra a través de la música, y otros 2 están allá. Y los niños que hoy día están siendo cuidados por su abuelita y por su tía, ¿y qué querían hacer? ¿Qué querían hacer los niños hoy día? A las 6 nosotros tenemos culto a las 7 de la tarde los días domingos. Para mí es súper familiar predicar hasta ahora. Pero ellos, ¿qué querían hacer? ¿No? Y nos vamos al parque, nos vamos al zoológico. No, a la iglesia. A la iglesia. Porque es muy natural para ellos. Porque en esta segunda generación no tienen que tener un testimonio. Ellos nacen con el evangelio implantado desde sus padres. Y eso es lo que la primera generación debe cuidar. La primera generación debe cuidar que eso que fue implantado. Yo veía a Ian tocando ahí. Y yo estoy seguro, le preguntamos a Ian, ¿y tú cuándo te convertiste al Señor? No sé, yo toda la vida. Mi papá, mi abuelito el apóstol Juan, mi papá, mi mamá. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde van a sacar un testimonio? Ahora, eso no los hace menores a los que tienen un tremendo testimonio de maldad y que se convirtieron, y gloria al Señor que se convirtieron, y gracias Señor porque se convirtieron y no siguieron añadiendo maldad a la tierra. Pero en realidad lo que debe saber uno y identificar que son un avance generacional. No son personas que no se convirtieron, son personas que Dios provocó que dieran un avance generacional porque Dios sí quiere intervenir en la tierra. Dios sí lo quiere hacer. Entonces no debemos menospreciar. De verdad, hermano, delante del Señor, como dicen. Pero yo conversaba con gente donde se burlaban del que no tenía testimonio. Personas, claro, obviamente del mundo de los testimonios, y menospreciaron al que no tenía testimonio. Y, ¿qué habrá hecho este? Mira, ¿qué? Y no, yo hice tal cosa, y empezaban a competir. Y ellos no tienen eso, está bien, el Abraham tiene que salir de todo eso, gloria al Señor que salió, pero el Isaac, como generación, los hijos de los Abrahames que ya habían salido de su casa y de su parentela, de la tierra, a la tierra que yo les mostraré, ellos ya no tienen que tener un testimonio de conversión, no tienen por qué, por eso debemos cuidarlo. ¿Cuál es la tarea del Isaac? No salir. Abraham salió, Isaac no salió. De hecho a Isaac le trajeron hasta la polola para la casa. O sea, la novia, la esposa se la trajeron. Se la mandaron a buscar por pedido ya. No sé. Por delivery. Y no dice la palabra que se la mandaron a buscar. Salió de la casa, ¿no? ¿Y a dónde la llevó? Ahí a la pieza donde está la mamá. Ahí. Y la trajeron y vivió con ella. Eso es lo que nosotros como Abrahames tenemos que cuidar de nuestra siguiente generación. No provocar que ellos salgan. ¿Por qué? Porque que conozcan la vida, que vean lo que van a hacer y que conozcan y que ellos prueben. No, hermano, tenemos que cuidar. Ellos tienen que estar en nuestra casa. Ellos tienen que ser guardados por la iglesia. De hecho, no es que puedan buscar un novio. Nosotros muchas veces cuando actuamos en esa generación como jóvenes o cuidamos a los niños de la iglesia, que no vean a alguien que no conozca. Y en realidad, si usted me pregunta a mí, puedo ser hasta liberal, no voy a decir liberar mi pensamiento, puedo ser un poquito más permisivo, no voy a decir liberar mi pensamiento, sino que permisivo, y es que busquen dentro de la iglesia, que ellos conozcan a alguien dentro de la iglesia, porque si no, si nosotros como iglesia cerramos ese pensamiento a los niños que van creciendo, a los adolescentes que van creciendo, obviamente guardados, obviamente con una conversación de sentarse y los papitos preocupados, pero ¿por qué no? Eso a alguien le parece muy malo y a mí me parece maravilloso que puedan encontrar dentro de la casa
Y no tengan que salir, y no tengan que buscar y equivocarse y ver que, no, si pastor, usted no se preocupe, si ella no va a la iglesia, pero yo la convierto. No, no, hermano. No es así. Es en la casa. ¿Para qué? ¿Con qué intención? ¿Porque Dios se opone? No, porque Dios está buscando un avance generacional. Porque Dios está buscando dar un avance para intervenir en la tierra, para intervenir en la historia del ser humano. Es el anhelo de Dios. Es el anhelo de Dios. Ya tenemos a Cristo, pero Dios siempre quiso intervenir en la historia. Y nosotros tenemos que provocar esa intervención de Dios. Entonces, eso es el carácter de Cristo, estar ahí. Estos son los niños que no tienen vergüenza. ¿Usted ha visto? Esos niños, hoy día veíamos, creo que la hija de Mauricio y Carolina, Mauricio se llama Carolina. ¿Claudio? ¿El esposo? No. Entonces, Marco y la chiquitita, esa es la bebé. ¿Marlene se llama? Marlene ella. Y se acerca al pastor Virginillo y le dice, Marlene, ¿puedes orar? Me voy, ¿puedes orar por mí? Y ella, con naturalidad, le puso las manos y oró. Ellos no tienen problema con eso. Ellos nacieron ahí. No les da vergüenza. A nosotros todavía nos da vergüenza que cuando vamos a comer al mall y de repente hay mucha gente y oramos y tomamos la mano y gracias Señor, amén. O lo que Dios da bendecido está, como para hacer, porque aún a la primera generación, a los Abraham, yo tengo que ser honesto con usted, a veces cuando estoy cenando o comiendo en algún lugar y aparece el garzón como que a un tirito y digo, imagínense, soy pastor, estoy confesando toda mi miseria aquí, pero yo estoy ahí y de repente viene el garzón y justo está el garzón y está el mesero también, y viene y se acerca y como que uno como va a orar y que no quiere orar y sí, le sonríe. Pero no, espero que allá en Chile a los pastores muchas veces les pasa eso. Aquí no, ustedes son mucho más espirituales que allá. Pero de verdad que muchas veces va ocurriendo eso. Y aún, en cambio, no tenemos, siempre doy por ejemplo a Agustín, el hijo de Ricardo, que vamos a orar y él nos hace callar a todos. Yo voy a orar. Él se ofrece. O sea, no es cuando le están diciendo a las personas, es como estamos sentados todos y dice, ya, tal persona va a orar, y la persona se pone incómoda y dice, no, pero ¿para qué yo? No, él se ofrece. En esta generación, de la segunda generación, los Isaac se ofrecen. Para ellos es impresionante ir a la iglesia, a ellos les gusta ir a la iglesia, ellos están orando, están predicando el evangelio, ellos no tienen, y eso es lo precioso de dar un avance generacional. No están preocupados, no son vergonzosos, no les complica hablar de Dios, no les complica dar a conocer, no les complica subir publicaciones por sus redes sociales de lo que Dios está haciendo, como todavía a nosotros nos complica, sino que ¿qué están haciendo ellos? Es su naturalidad, ellos viven y respiran al Señor con todo su ser. Amén. Yo lo veo, siempre lo veo, yo siempre me fijo en esto. Siempre me estoy fijando en las generaciones, quiénes son los que están hablando. Me fijaba cuando fueron Checho, Carolina y Moni y Cami, cuando fueron a visitarnos, y veía en las generaciones cómo era. Ellas me hablaban, tremendamente edificante, cuando nos compartían de lo que Dios estaba haciendo, de las cosas que han vivido. Y yo decía, wow, no hay problema. Venía el mesero y nosotros ahí estábamos ahí. Me enseñaron que no había que tener vergüenza cuando venía el mesero y había que orar. Y entonces yo estaba orando ahí con ella. Y de verdad, usted se ríe, pero a mí en realidad aún me complica. Después digo yo, qué tontera, o sea, soy hijo del Señor y hay que predicar, pero yo siendo honesto, y no sé si a alguno de ustedes, yo creo que no, pero en realidad, en cambio veo a mi hija que ora, veo a chiquititos pequeños de la iglesia que tocan, y que hay una pequeñita allá, ¿cuántos años tiene la Grecia? 7 años, ministra la alabanza, hoy día está ella cantando en la iglesia, 7 años. Y ella baila y salta, no sé si ustedes alcanzaron a ver en alguna oportunidad. Ella salta y danza y canta, hermano. No es que le pasemos, la chiquitita pasemos los micrófonos sin sonido, para que no es así. Ella ministra, es una ministra del Señor a los 7 años. Sus papitos convertidos, a ver cuánto, 1 año y medio, 2 años. Y ella ya tiene un avance generacional. ¿Por qué? Porque su normalidad, porque no estamos esperando que haya un testimonio de conversión, sino que estamos sabiendo que Dios quiere afectar la historia de este planeta y para eso necesita 4 generaciones. ¿Amén? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y después están, ¿cuál es la tarea de ellos? Y la tarea de nosotros como Abraham, cuidarlos para que no salgan. Porque nosotros después pensamos que
que no importa, o hacemos o evangelizamos por un lado, o estamos preocupados de cosas de la iglesia, estamos muy metidos en la iglesia como pastores, como sirviendo en la iglesia o como hijos de Dios, y vamos despreocupando a nuestros hijos. Vamos despreocupándolos, vamos exponiendo a cosas, los dejamos, tenemos mucho tiempo en la iglesia y pasamos mucho tiempo en la iglesia y no pasamos tiempo con nuestros hijos. Y nuestra labor primaria es evangelizar primeramente a nuestra familia y poder implantar este evangelio hermoso en ellos y poder que el Señor actúe en sus vidas. Amén. Entonces, la tarea, para que usted la comprenda, de un Abraham es provocar que los Isaac no se vayan de casa, que siempre estén ahí. La tercera generación, lo de Jacob. Jacob, vamos a leer el versículo, Génesis 32, versículo 27, 28, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta generación, esta tercera generación, es cuando hay un cambio de nombre y es cuando realmente, porque está la generación de los Isaac y están ahí y tenemos que cuidarlo, pero el nieto, por decir, de nuestros hijos, nuestros nietos, son los que darán y ya cambiarán el nombre. No sé si ustedes lo identifican, pero allá en Chile se habla mucho del pastor, de lo evangélico, de personas como, o más que todo, de los pastores en sí, como personas, ¿cómo decirlo?, que abusan de las personas económicamente. No sé si es la palabra, cómo se ocupa esa palabra acá, sinvergüenza. No sé si se ocupa esa palabra. Como que los pastores siempre están abusando, siempre están sacando, como que son sinvergüenza. No, y ya, no sé si ustedes han escuchado esto, pero ya le va a llegar, ahí está el diezmo para el pastor. ¿Quién sabe en qué está ocupando los diezmos ese pastor? ¿No ha escuchado esos comentarios ustedes? Y esta generación es la que cambia, la que en realidad va a causar algo en el exterior de la opinión que las personas tienen de nosotros como hijos de Dios o como cristianos. Es lo que realmente que se va a llamar cristiano. A este Jacob se le cambia el nombre. Él lucha con un ángel, está luchando en su vida, está y le dice, no te dejaré hasta que me bendiga. Y va el ángel que como figura y sombra de Cristo lo bendice y lo deja, de hecho lo deja herido de una cadera. Y está ahí y le cambia el nombre y dice, no te llamarás más Jacob, o sea, Pillín, no te llamarás más Pillín. O el que toma el calcañar, o el sinvergüencita, no sé cómo explicarlo. No te llamarás más así, sino que será tu nombre Israel. Y el nombre Israel tiene dos connotaciones: el que reina con Dios o el pueblo de Dios. Está hablando de que ya hay un avance para reinar. Está hablando del tercer avance, por eso es hasta la tercera y la cuarta generación. Del tercer avance para que esta generación que nosotros cuidamos en la segunda instancia, que como Abraham cuidamos y como Isaac tuvimos conciencia de que no había que salir. ¿Para qué no había que salir? Porque Dios se enoja si se va de la iglesia, porque Dios se enoja si encuentra un novio por fuera, porque Dios se enoja si sale a la discoteca. O sea, no es que Dios se enoje en sí, lo que pasa es que se evita el avance generacional. Se corta el avance generacional, porque si no, esa generación de Isaac va nuevamente, está afuera y agarra testimonio. Entonces Dios tiene que ir con su promesa y traerlo de vuelta, pero les da el mismo negocio que le propuso a Abraham. Le dice, sal de allá, de tu casa y de ahí, sal de todo lo que estás haciendo a una tierra que yo te mostraré. Y no es, ¿qué provoca eso? Que ya no haya un avance generacional, que Dios no puede intervenir. Y eso se hizo mucho. Se provocó en la iglesia tradicional, que todo era en Abraham, todo, siempre había testimonio, siempre había, y nadie se preocupó. Nos provocamos de ganar personas, nos preocupamos de traer muchos Abrahames a la iglesia, pero nunca nos preocupamos de la segunda generación, que era el Isaac, para arribar a la tercera generación, que es la que realmente va a tener el nombre, que es el cristiano, el verdadero, el que por esencia, no el cristiano que es medio cristiano y más o menos, o es cristiano de domingo. ¿Y qué otro día tienen reunión ustedes? Los miércoles, domingo y miércoles, soy súper cristiano, 2 horas a la semana, maravilloso. Y aquí estoy, levanto mi mano y, oh, sí, Señor, aleluya, gracias. Y después nos vamos el día lunes y ahí estamos, con los chistecitos, con la cuestioncita y chistes dobles, jajaja, y me río y participo en todas las cosas, pero después vengo y participo aquí con mis manitos alzadas y levanto las manos y todos somos tan lindos y tan santos en la iglesia, son todos tremendamente lindos y santos, pero lo que Dios quiere es que no solamente en la iglesia seamos así, sino que nuestra vida sea una vida, y no por santidad, porque Dios se enoja porque usted hace, no, porque Dios tiene una intencionalidad de manifestar generacionalmente su reino en la tierra y manifestar, ¿cómo decirlo?, su intervención en la historia del ser humano.
No es que Dios se enoje porque usted peque, no es que Dios se enoje porque Dios no... Si Dios, mire, si usted lo ve así, a simple y desde la mirada que yo tengo, y espero no hablar algo que a alguien le complique, pero Dios no se complica con el pecado. ¿Qué a Dios le interesa? Que no haya avance generacional. No complica que un hijo de nosotros vaya a la discoteca y vaya y se enamore y se case y vaya y haga un montón de cosas. No le complica a Dios eso, porque Dios puede traerlo nuevamente y lo trae como un Abraham. El tema es que tiene que proponerle nuevamente el negocio, de salir de allá, de salir de Ur de los Caldeos, de salir de su casa y de su parentela para traerlo nuevamente aquí y que empezar una nueva intención de arribar al gobierno de Dios sobre la tierra. Y eso es el problema de esto. Entonces Dios quiere esta tercera generación, donde ya ellos no es que de alguna forma sean cristianos de más o menos, sino que son cristianos de verdad. Son cristianos que la gente los identifica. Dice, ellos son pueblo de Dios. Dice, no, Él tiene algo diferente, Él porta algo diferente. Esa tercera generación va a marcar, y que pocas veces arribamos, en realidad siempre nos quedamos casi en la segunda, pero casi nunca arribamos a la tercera generación, pero que va a marcar un antes y un después, va a marcar en las personas que no conocen al Señor, y para esas personas es muy fácil evangelizar, porque no evangelizan con la boca solamente, sino que evangelizan con la vida. Es muy fácil que personas en tercera generación traigan personas a los pies de Cristo, para que se entienda el concepto a los pies de Cristo, que puedan predicar el Evangelio. Porque no predican solamente como nosotros, que predicamos un porcentaje grande de lo que queremos vivir y otro porcentaje de lo que estamos viviendo. Yo a lo mejor estoy hablando, no sé, pero vivimos algo en un gran porcentaje los predicadores y queremos vivir, o sea, lo que se predica. Yo también le voy a confesar esto, en lo que predicamos un gran porcentaje anhelamos vivir y en otro porcentaje lo vivimos. Y no estoy diciendo que sea malo, que haga cosas, no, estoy diciendo que yo anhelo vivir muchas cosas de las que predico, que aún no las vivo, pero sé que el Señor traerá avance a mi vida, y en la medida que la predico estoy poniendo una medida de verdad para subirme a esa medida de verdad, y que Dios provoque que yo pueda arribar a esas cosas que sí quiero vivir, que no son cosas materiales, sino que son cosas donde me apasione con todo mi ser y pueda hablarle a alguien y que esa persona me mire y yo le diga, mira, Cristo te ama, y que llore. No sé, una cosa que aún no vivimos, pero que la tercera generación sí la vive y sí la podría vivir, porque están llenos, porque es un avance de la imagen de Dios sobre sus corazones, sobre sus vidas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que se arribe a una cuarta generación, y esa cuarta generación reinará. Y no estoy hablando de políticos solamente, no estoy hablando de senadores, porque si es que, por eso es que llega un político a la política con eslogan de cristiano y a la mitad de su gobierno, a la mitad de su elección, no, parece que después se le olvidó que era cristiano y entra en el sistema. ¿Por qué entra? Porque arribó en una generación donde no tenía que arribar, porque en esta generación, en la cuarta generación, es donde se arriba. Ahí tiene el presidente de Honduras, creo que es Bukele, es cuarta generación. De El Salvador, es cuarta generación. Usted revisa su historial y es cuarta generación. Por eso es que él va y sus convicciones no lo corrompen. Está en las convicciones de Dios y no se corrompe. ¿Por qué? Porque si un político arriba en una generación de Isaac o en una tercera generación, lo más probable es que el sistema lo corrompa. Si tú arribas en una cuarta generación, no se corrompe, porque sus convicciones están claras, porque no es una convicción de pocos años, sino que es una transmisión de genética espiritual que llegó al punto donde él se para y con todas sus convicciones ya nada lo corrompe, ni el dinero, ni el sistema, ni la política, no lo corrompen. ¿Por qué? Porque es una cuarta generación que arriba al gobierno. Yo no estoy diciendo que tenemos que como cuarta generación todos vamos, pero el gobierno en todos los sentidos, el gobierno incluso de nuestra vida, que muchas veces no la gobernamos. Amén, dicen amén a eso. No sé si están enojados o están muy concentrados o no. Por lo menos yo traje a mis hermanos de la iglesia para que me defendieran, si no... Cualquier cosita y yo salgo con mi traje guardaespaldas como los predicadores más famosos. Pero es importante que usted identifique estas dos generaciones tan difíciles porque todavía no tenemos la comprensión de esto. Pero esto es lo que tenemos que vivir.
arribar al gobierno, a puesto, a la familia, no sé, que en el curso de tus hijos, cuando tú vas a la reunión, te diga presidente, pero presidente, y usted pueda tener una palabra y las personas pueden decir, wow, en él vemos algo distinto, no se arrancó con la platita al curso, no hizo, nosotros una vez, ay, que no puedo contar eso, pero era cristiana la hermana y era la tesorera y se llevó la platita al curso. Y nos dijo, no, ustedes son pastores, sí. Y nosotros, no, voté por la hermana yo para que fuera tesorera. Yo dije, por lo menos un poco más seguro, y en realidad no fue tan seguro. Pero sí está esta cuarta generación, donde nos dejamos gobernar, donde en los puestos de trabajo, tú serás distinto en el lugar donde trabajas. Cuando arriba te será distinto y te elegirá, te dirán, a él le podemos confiar, a él lo vamos a poner de gerente, a él, ¿por qué? Por su estudio y no por sus capacidades, no, por su honestidad, que son las personas que escasean en la tierra. Por su reflejo de Dios y porque todo lo que hace es real. Personas que en realidad lo que dicen lo hacen. Personas coherentes en lo que dicen y hacen. Cuarta generación, tercera generación, que muchas veces nos cuesta, yo no sé usted, para nosotros nos cuesta ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. No, venimos de la era, no, y tenemos que expresar a Cristo, y gracias Señor, y somos la expresión de lo eterno, y al semáforo siguiente, hermano, pasa alguien, y en el auto, y ¡pum! Y se nos perdió la imagen de Cristo, la expresión de lo eterno. ¿Y por qué pasa eso? No, yo no estoy diciendo para que usted se diga, ay, ¿por qué? No, es para que podamos identificar en qué generación estamos y cómo tenemos que dar avance a estas generaciones. Para que usted tenga un sentido y diga, ¿por qué estoy criando a mi hijo? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Por qué tengo que orar? ¿Para qué fui a la ELA? ¿Para qué me congrego? ¿Por qué soy ministro? ¿Por qué tengo que ir a la oración? ¿Por qué me congrego el miércoles y el domingo? ¿Para qué? Para mí, porque ese es el egoísmo nuestro y pensamos el individualismo que tenemos. Entonces solo es para mí, para que me vaya bien, porque si voy a la iglesia 2 veces, me va bien, porque tengo combustible de lunes a miércoles y jueves y bien, como nos enseñaban antes, para que usted tenga comida y no se muera raquítico, tiene que venir el miércoles a comer y sí, está bien, pero ya yo quiero que usted tenga una conciencia más profunda de esto. Usted no está solamente para comer usted y tener combustible para el día domingo, el domingo venir a echar más combustible para llegar al miércoles. Te reprendo, ¿no? ¿Ahí se escucha? No. Ahí sí. Entonces ese es el sentido de que usted se congregue. Este es el sentido de que usted venga a la iglesia. Ese es el sentido de que usted sea ministro. De que usted venga y se inscriba y diga, voy a servir, voy a venir a ordenar la sillita, voy a venir a ordenar arriba, voy a tocar la batería. ¿El sentido cuál es? Dar un avance para que Dios pueda tener una intervención en esta cronología, en esta historia, porque es lo que Dios anhela y siempre anheló. Siempre fue así. Amén. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro sobre su cuello y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Entonces, ese 12 o la cuarta generación siempre tiene una connotación en la Biblia de gobierno. Dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel. Siempre tiene una connotación de gobierno. Por eso es que la cuarta generación, y lo identificamos al principio, y Judá y sus hermanos, o sea, los 12 hijos de Jacob. Amén. Y ahí es donde usted tiene que decir, vamos a dar un avance. Por eso yo voy a orar. Por eso ya tengo una intención para ayunar, que no es hacerle huelga de hambre al Señor, sino que voy a tener una intención de ayuno. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar una identidad de Dios, pueda dar una imagen de Cristo en mi vida, porque el hombre, el ser humano fue creado por Dios para imitar a su papá, a su antecesor, a su generación anterior. Dios lo crea, Dios dice, hace al hombre a imagen y semejanza para que los hijos de Adán pudieran ver a Dios en Adán. Y así las generaciones, y en 4 generaciones, que eran los 4000 años donde Dios estuvo, pudiesen haber llenado la tierra de su gloria. ¿Cuánto vivían los antiguos antes de
o sea, Abraham, o lo más antiguo, 1000 años, 800, 900 años, en 4000 años, sin que el hombre hubiese pecado, se llenaba la tierra de la gloria de Dios, que fue la intención por la cual el hombre fue creado. Después tuvo que venir Cristo, y en ese Cristo llevamos 2000 años perdiendo de no llenar la tierra de su gloria, porque no hemos entendido esta intencionalidad de Dios. Entonces, para eso usted viene a la iglesia. Sí, hay que manifestar a Cristo, obvio, ese es el fundamento, pero ahora tiene algo para dar avance, para que Dios intervenga en la historia del planeta, amén. Entonces, identificamos, la siguiente, identificamos, Abraham, salir, para que lo pongamos, Isaac, carácter, Jacob, cambio de nombre, y los 12, gobierno, y esto está muchísimo puesto en la escritura. En la promesa de Abraham le dijo, sal de tu casa, y después forma su carácter, después le cambia el nombre y le pone y le alarga el nombre, y después le da gobierno. Y después lo tenemos en el pueblo de Israel. Hija, en el pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel de dónde salió? Muchas gracias. Gracias. No voy a tomar de esta, que está muy bien la dice. ¿El pueblo de Israel desde dónde salió? El Señor lo hace salir de Egipto. Este patrón está siempre en la escritura. El pueblo de Israel sale de Egipto, después se forma su carácter. ¿Dónde se forma su carácter? En el desierto. Se forma su carácter. Para después se le cambia el nombre, ya no era el pueblo de Israel, sino que era la nación de Israel. Y se le va cambiando el nombre. Hasta que arriban al gobierno, ¿cómo? ¿Dónde? En la tierra prometida, con las 12 tribus de Egipto. Con las 12 tribus de Israel. O con los 12 patriarcas. Ese patrón está siempre ahí. Mire, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo salió de su casa, vino a la tierra y formó su carácter. ¿Cuándo? 30 años formando su carácter, hasta que se le cambió el nombre. ¿Cuál? Se le dio nombre que sobre todo nombre, para que el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, se le cambió el nombre y después puso a 12 al gobierno. Y manda a los discípulos en calidad de gobernantes. Toda potestad me da. Y te dice 11, sí, 11, porque murió uno o se suicidó, pero después pone a Pablo como el 12º apóstol, y los discípulos, los apóstoles se carrelean y eligen a Matías, pero no era lo que Dios primariamente había tramado, sino que era Pablo el 12º apóstol. Amén. Y con esos 12 arriba al gobierno. Y esa era la intención de Dios, arribar al gobierno. Y usted que salió de su casa, que salió de algún lado, que Dios lo llamó, y después tiene la obligación o el mandato dado por Dios de formar el carácter de Cristo, en usted, para que después se le cambie el nombre y la gente diga, verdaderamente es un hijo de Dios. O la gente lo identifique y en su familia diga, uy, verdad, va a la iglesia. Y no es cuando nos dice, uy, mira, el hermanito va a la iglesia. Cuando nos juntamos en las reuniones sociales o de familia, y dice, menos mal que va a la iglesia. No, es cuando diga, uy, verdaderamente cambió. Y eso es lo que tenemos que hacer, formar el carácter nosotros en nuestra vida. Esto también está en nosotros. Se nos llamó el Señor. ¿A cuánto llamó el Señor? Levánteme su mano también, los que están durmiendo allá atrás, levanten su mano. Y digan, a mí me llamó el Señor. ¿Para qué te llamó? ¿Con qué intención? Para formar el carácter de Cristo en ti, para que las personas puedan ver a Cristo en ti. Y se dice en la iglesia de Antioquía, y se congregaron allí todo un año, y a los cristianos y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Vieron algo, o sea, formaron el carácter. Un año, reality ahí con Pablo y Bernabé, un reality, todos los hermanos, un año. Imagínense, un año aquí en la iglesia, usted, un año, sin salir para ningún lado. Puras predicaciones. Yo me imaginaba esto en la ELA, en serio, hoy día me lo imaginaba en la mañana y decía, estaríamos un año aquí escuchándolo. Yo me imagino cuando saldríamos todos de aquí a hablar del Señor, a evangelizar. Me imaginaba ese versículo del libro de los Hechos, y se congregaron todo un año en Antioquía. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces vieron algo, se formó el nombre, se les cambió, eran discípulos, se cambiaron a cristianos. ¿Y cristianos por qué? ¿Por qué iban a la iglesia? No, porque estaba Cristo, y el Cristo que ellos portaban y del cual hablaban era visible en su vida.
No era yo soy cristiano, yo vamos Jesús. No es por polera, ni es por estado de Facebook. Es por vida y es por gestión y es por manifestación de la eternidad que portamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que después arribemos al gobierno. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Cuál es nuestra labor? Hacer crecer a Cristo que está en nosotros. Hacer crecer la vida de Dios que se nos fue impartida. ¿Para qué? Para que podamos arribar a las cosas que Dios ha dicho que debemos administrar. Solamente eso. Y no estoy hablando de cosas materiales, solamente las incluye. Yo siempre digo que las incluye. ¿Por qué no? Dios es un Padre bueno. Pero muchísimas cosas más que no hemos podido administrar por nuestra falta de gestión y de no hacer crecer la medida de verdad o la medida de Cristo que se nos fue impartida. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Levánteme su mano, bro. Yo digo, Señor. Creo que esto nos da sentido. Yo sé que tenemos el sentido de manifestar a Cristo, pero a mí personalmente, y espero que a alguien de ustedes le dé más sentido a la vida que hoy día aportan. De dar un avance generacional. De pensar en nuestro pastor, pero yo ya tengo edad, no tengo, pero tiene personas jóvenes que están aquí, ya no voy a tener más hijos, pero tengo edad, tiene edad, mire esos bebés, donde usted los puede tomar, orar por ellos y tomar esta predicación y tomar esta verdad eterna de Dios. ¿Para qué? Para poder dar un avance, para poder ser un colaborador en la crianza de esos Isaac que no deben salir, de esos Abraham que están recién llegando, de esos Jacob que deben cambiar el nombre y de esos José que van a arribar al gobierno. Usted es un colaborador. Yo no tengo hijos, todavía no tengo, ya no voy a tener. Entonces usted es un colaborador en el avance generacional que Dios quiere tener en la vida y en la iglesia de Cristo el Señor. Amén. Aleluya. Ese es el error que siempre cometimos. Porque predicamos y todo el enfoque fue predicar territorialmente. Y predicamos y ganamos las personas y ganamos las naciones. Eso es el error que cometieron. No sé si error, pero la confusión que tuvieron, por llamarlo error sería muy osado de mi parte, pero en una confusión que se identifica desde todos los misioneros que salían de Estados Unidos. No sé si ustedes saben, y ellos, y todos los predicadores, todos los pastores, misioneros para todos lados, y todo, Sudamérica, todo, usted identifica, ¿cómo eran los misioneros? Rubios de ojos azules, todos eran gringuitos lindos, rubios de ojos azules, todos los gringuitos para acá. Y realmente ellos después perdieron esto porque se dedicaron a hacer un avance territorial, y fue bueno, y se ganó personas, pero se perdió el avance generacional. Porque nosotros tenemos que tener la conciencia de que debe haber un avance generacional. No sé si alguien me puede ayudar con el pianito para que podamos terminar. No sé si fue largo o corto, yo predico ahorita 40 ya. No, o sea, ahora poco, antes me dedicaba 30 minutos, ahora. Entonces yo quiero que usted y yo nos llevemos esta conciencia en nuestro corazón. ¿Por qué venimos a la iglesia? Y que más que evangelizar, porque alguien podría evangelizar, un papito puede estar ahí y no tener esta conciencia y separarse. No sé, está en la iglesia y dice, no, yo no me llevo bien con mi esposa, me separo, me voy de la casa. Y seguir siendo cristiano. Y tomar un tratado, pararse en una plaza y evangelizar. Y aprenderse un texto, aprenderse una cita bíblica y hasta metodológicamente le podría dar un resultado. Y ganar personas en una plaza. Pero no está la conciencia, porque a lo mejor dice, pero es que yo ayudo a mi familia, pero es que yo ayudé y no estoy haciendo una risa de esto. Lo que yo estoy queriendo decir que tengamos la conciencia, el día que tú tengas una discusión con tu esposa, que esto venga a gobierno de tu corazón y diga, yo voy a seguir, porque no es mi matrimonio, ni es lo que yo siento, ni lo que yo opino, ni la rabia que tengo, sino que es el avance que Dios quiere darle a las generaciones a través de nuestro matrimonio. Entonces yo no me voy a hacer, no, me separo, que no la aguanto más. No, yo estoy pensando que mis hijos que están ahí son el avance que Dios quiere tener intencional de ser una intervención en la historia de este planeta. Entonces no estoy, yo me separo, total le doy una pensión
Y si me cobran, no sé, me cobran 50,000 pesos de pensión, no sé cuánto es, estoy dando una cifra, 50,000 pesos de pensión, yo no le voy a dar 50,000, le voy a dar 100,000, pues yo soy un buen padre. No, Dios no va a participar en eso, porque alguien que tenga conciencia de esto no está pensando en que va a dar una mantención o una plata para mantener los hijos, sino está en su corazón que tiene que participar en el propósito de Dios de hacer una intervención en la historia de este planeta. Jóvenes, no, yo sé que hay tantas cosas que se pueden hacer afuera. Hay tantas cosas que es fácil hacer, ir y disfrutar y lo que llaman disfrutar y participar. Y yo lo veo jóvenes tocando la batería, Elian tocando ahí la percusión. Y en realidad no es que Dios quiere que te prives de estas cosas, es que Dios sabe que si tú eres participante de el avance generacional que Él quiere tener, todo lo que tú anheles va a venir a tu vida. Y tú vas a tener una esposa con propósito, un esposo con propósito, hijos con propósito, familia con propósito. Y el Señor ahí es donde respalda con todo su recurso. Y no estoy hablando de dinero, con todo su recurso, y no estoy hablando de dinero. Cuando usted camina, viene a la iglesia, tiene un matrimonio, tiene una familia, cría hijos, con la conciencia de que tú los debes dejar en una plataforma generacional para que ellos puedan ir a un avance, porque Dios sí ha anhelado esto por toda la historia. Siempre, yo lo vi hoy día en la ELA y Dios me lo habló más claro que nunca cuando veía a todos esos niños que salieron para que pudiesen orar por ellos. Entonces hoy día me hace sentido cruzar la cordillera en bus. Yo no, los hermanos estoy hablando por ellos, miren en avión, pero los hermanos estoy hablando por ellos. Y viajar un montón de horas y tener la espalda parejita y el que tenga oído que oiga, pero y llegar allá con una espalda planita y eso. Pero yo ya sé que estoy dando un avance generacional, que vengo a la iglesia no porque si voy me va bien y si no voy me va mal, sino que tengo conciencia de que mis hijos, y voy a hablarle a ellos, pero no solamente con palabras, sino que ahora ya sé que tengo que ser un testimonio vivo de la vida eterna que Dios me ha dado, de la impartición de Cristo que porto. Entonces ya no me esfuerzo para no pecar, sino que es un deleite no hacerlo porque soy un participante, aleluya, aleluya, del propósito de Dios sobre la tierra. Oh, santo. Ya no estoy, uy, no lo hago, uy, ¿cómo? Uy, no voy a pelear, no. Es que yo tengo conciencia de a qué Dios me llamó y para qué se me impartió vida de Dios y para qué camino sobre la tierra. Y eso, en vez de una carga, se transforma en un deleite. Y cuando tú vives en el deleite de Dios, Dios añade todo lo que tiene que añadir para que tú puedas manifestar el avance generacional que Dios tanto anhela. Todos los recursos, todo, paz. Estoy hablando de todos los recursos. Yo siempre, cuando uno habla de recursos, uno piensa en finanzas y las incluye. ¿Por qué no? Las incluye. Entonces, ¿por qué yo estoy de novio con alguien? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es mi intención? No estar solo, estar acompañado. No, es que yo tengo que formar una familia para dar un avance generacional, que no estoy hablando cosas anexas a la palabra, si es lo que Dios siempre quiso desde el Génesis. Por eso que hizo un hombre a su imagen y semejanza, para que los hijos pudieran salir y transportar la gloria de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer hoy en día? Somos transportadores de la gloria de Dios. ¿Para qué? Porque Dios quiere tener una intervención en la historia del ser humano. Porque Dios sí quiere. No, Dios no está aquí en los templos, aquí no, afuera Dios quiere. Aquí ya está, en nuestra vida ya está. Y no podemos ser tan egoístas, tenemos que ser y sabernos que no es evangelizar para traer más abranes solamente. Hay que evangelizar, sí, hay que predicar, sí, hay que llevar tratado, hay que hacer, sí, hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero también debemos enfocarnos en nuestras generaciones, en mis hijos.
¿Qué hago en casa? Porque predicar con papelito en la calle que nadie te conozca, la papa. No, yo me paro aquí, ay, qué lindo que predica, a la pastora pregúntele si esto a Daniela. Y ahí estoy yo, luchando contra mí mismo, contra el enemigo, como dijo Fabián, que soy yo mismo. ¿Para qué? ¿Con qué intención y con qué claridad mental? Porque yo sí quiero ver a mis generaciones. Y yo sí quiero ver a mis nietos, a mis bisnietos arribar al gobierno. Sí quiero que mis nietos digan, wow, verdaderamente son hijos de Dios. Wow, que mi hija diga, no salgo, papá, estoy aquí y no me da vergüenza. Yo hablo del Señor y predico y soy ministra, y a todos mis compañeros en la escuela les cuento que yo participo en la iglesia y que soy un hijo del Señor. Y ese es mi mayor orgullo. Eso es de lo que Dios está hablando en esta predicación. Que nos sintamos plenos. Esa plenitud, cuando me hablaban de la plenitud, es que yo me siento pleno porque me habita un Cristo, me habita un Dios con una intencionalidad generacional. Y ya no tengo miedo de que llegue mi día y parta con el Señor y no lo haya logrado. No, porque a lo mejor yo no lo lograré, pero sí sé que mi generación lo hará, porque yo no ando por vista, sino ando por fe. ¡Aleluya! Entonces yo sé que mi hija, yo sé que mis nietos, yo sé que mis bisnietos y las generaciones venideras serán transportadores de la gloria de Dios. Si yo hoy día me enfoco en no solamente predicar a los Abrahames para que vengan, sino también porto la conciencia de que soy un ser que Dios llamó, impartió de su vida para dar un avance a la generación, para que Dios tenga una intervención en la historia del ser humano. Amén. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Yo quiero orar mientras los ministros están ministrándolo con música, y quiero orar por este lugar hermoso que nos acogió, por estos pastores hermosos que son mis amigos. Son mis amigos, son preciosos, compartimos tantas cosas, paseamos allá en Viña, lo pasamos increíble, comemos, hermano, ni le cuento. Pero yo sé que Dios no nos juntó con esa intención, sino para complementarnos en la medida de Cristo que portamos. Y ellos son de tremenda impartición cuando van, y yo lo único que anhelo y le pido a Dios cuando vengo es ser eso para ellos, transportar a Dios, transportar esa medida de Cristo que yo porto y lo que Dios me ha entregado para poder edificar, para poder construir esta iglesia que es gloriosa, porque sí es gloriosa y tiene sus cosas, sí, porque no la vemos desde la perspectiva que la ve Dios, pero también como familias individuales, como personas, tener conciencia de que debemos caminar dando avance a las generaciones, de que no criamos hijos por criar y de que no tenemos hijos por tener, sino con una intencionalidad que Dios desde la eternidad diagramó para poder manifestarse en la historia. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Gracias, papito hermoso. Gracias, Dios precioso y eterno y maravilloso. Te adoramos, Señor. Gracias por esto que me enseñaste un día, Señor, y que lo hice tan mío, Señor, y que lo apliqué a mi vida, y espero que eso sea, Señor, para mis hermanos en este lugar, que se recuerden de esta palabra que tú has impartido en sus espíritus, Señor, para que cuando miren a sus hijos vean tu intencionalidad, cuando haya una discusión dentro de su familia, Señor, o con algunas personas, o en la calle, o en sus trabajos, digan, no, yo no me inmiscuyo en esto, yo no estoy para esto, yo fui llamado para algo superior a esto, yo fui llamado para dar avance a mis generaciones, yo soy y debo posicionar al que viene detrás de mí en un avance generacional, porque Dios sí anhela intervenir en este planeta, sí anhela intervenir en la historia del ser humano, sí anhela que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Ese versículo está y es para nosotros, y a través de la impartición de ese Cristo hermoso que se me fue dado, yo tengo conciencia de lo que Dios quiere hacer. No es solo para mí, es para la tierra completa. De tal manera amó Dios al cosmos, de tal manera amó Dios al mundo, y ese mundo, esa creación gime esperando la manifestación de las generaciones y el avance que le debemos dar como hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Oh!
mano. Levanta tus manos y comienza a adorar. Dile, Señor, si quiero. El que quiere ser participante de esto, lo que Dios quiere hacer, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, aquí estoy. Señor, hoy día comprendo un poquito más. Señor, tú has dado un poquito más de tu medida de verdad para mí. Esto va a demandar de mi actuar. Esto va a demandar, Señor, de tu actuar dentro de mi ser. En la medida de que hacemos crecer esa medida de verdad en nosotros, Dios va a seguir actuando y seguiremos caminando y se veremos reflejando. Y Cristo se verá más nítido por la medida de verdad, por la claridad de los propósitos o del propósito de Dios en toda su magnitud. Aleluya.